¿Qué tal? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con usted a través de este canal que tiene como principal objetivo llevar a cabo la palabra de Dios en la exposición de clases muy, pero muy interesantes. Vamos a empezar una serie que se denomina Etapas del Camino. Y bueno, es una serie bastante interesante basada en la vida del rey David. Así que yo quiero que usted ponga mucha atención en cada una de las clases que vamos a estar subiendo aquí en este canal. Si le gusta, póngale una manita hacia arriba que le gusta, compártalo. Y bueno, también por favor suscríbase para que podamos seguir subiendo clases. Vamos a iniciar con una oración. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de nueva cuenta que nos das de poder expresar tu voluntad a través de estas clases que están basadas en la palabra tuya, que es la Biblia. Gracias, Espíritu Santo, porque pones en mis labios el deseo de estar hablando de tus promesas, de tus bendiciones, Señor. Gracias, amado Dios, y dispón los corazones de cada persona que entre a este canal y pueda ver estas clases que sin duda traerán mucha bendición y sobre todo son de gran edificación en sus vidas. Lo pongo en el nombre de Jesús, todo esto. Amén y amén. Etapas del Camino es la serie y vamos a hoy a tomar la clase número 1, que es el desafío, para que si usted tiene sus anotaciones, su libreta, pueda usted estar allí anotando todos los versículos de la palabra de Dios que yo le voy a estar ofreciendo. Vamos a la Biblia. Primeramente quiero que busque por favor Gálatas 6:9. Gálatas capítulo 6, versículo 9, para dar la introducción de esta serie. Gálatas 6, versículo 9 dice de la siguiente manera: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y bueno, nosotros como humanos, ¿verdad? Siempre nos invade lo que es la desesperación, queremos que las cosas se hagan en el momento que nosotros así las deseamos, pero tenemos que recordar que Dios tiene su tiempo correcto, su tiempo exacto. Nosotros no nos medimos con el reloj divino, ni Dios con el nuestro, ¿verdad? Usted y yo vemos que ya pasó una hora, que pasó un año, que pasó un mes y pues ya representa mucho para nuestra vida. Sin embargo, para Dios Él es el principio y Él es el fin. Para Él no existe el tiempo. Y bueno, pues hablando de tiempo, ¿verdad? El año o los años que usted y yo nos toca vivir, vemos que hay etapas de la vida. Sabemos que hay estaciones, hay 4 estaciones: la primavera, lo que es el verano, lo que es el otoño y lo que es el invierno. Y bueno, usted y yo somos exactamente así como estos años que van transcurriendo en la vida. Tenemos nuestras estaciones, ¿verdad? Cuando usted y yo ya estamos en cierta edad, pues estamos a lo mejor ya en el otoño, ya estamos acercándonos a lo que es el invierno, ya una etapa ya más de más tranquilidad. Y lo podemos comparar con cada una de las estaciones de las cuales estoy mencionando. El verano, la primavera, que es lo primero después de lo que es el invierno. La primavera representa el florecimiento, la vida, el nacimiento de nuevas plantas. Todo empieza a la normalidad después de haber estado un tiempo invernando, lo que es en parte del otoño y lo que es la estación de invierno. Por eso la juventud, la adolescencia, todo esto lo comparamos con lo que es la primavera, porque es lo que se renueva, lo que vuelve a la vida, todo hermoso. Vemos los campos llenos de flores, llenos de colorido, llenos de todos los animales que invernan durante el invierno, como los osos. Bueno, vuelven otra vez a despertar y a seguir con su vida normal. Bien, y así podemos hablar de las estaciones del año, que hasta cierto punto tienen una semejanza con su vida y la mía. Y bueno, la historia de David tuvo muchas temporadas y en esta lección vamos a ver una de ellas, la del desafío. En la primera de Samuel,
capítulo 7, versículos 24 al 28 dice de la siguiente manera, yo le voy a dar lectura para que usted lo considere en el Antiguo Testamento, primera de Samuel 17, versículos 24 al 28. Dice de la siguiente manera para que usted lo considere y ahí me siga con sus ojos o bien leyéndolo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Hasta ahí. Estamos viendo que aquí una escena que mucha gente conoce, aunque no sea muy lectora de la palabra de Dios, sabe que el rey David en su etapa tierna de adolescente, no se sabe exactamente cuántos años pudiera haber tenido, pero se dice que pudo haber tenido entre 15 y 17 años, cuando él sintió un vivo celo por defender el ejército israelí, él fue mandado, enviado por su padre para que les llevara ciertos alimentos a sus hermanos mayores, que eran soldados y que estaban apostados allí. Estaban esperando en el momento para entrar en el combate, en la guerra contra los filisteos, pero los filisteos tenían un representante, por así decirlo, que era un gigante. La Biblia así lo menciona, que era un hombre de gran estatura, un hombre de guerra, que incluso su vestimenta era muy pesada, no nada más por la estatura, sino por el material con la cual estaba elaborada. Este hombre, que era Goliat, salía en las tardes a maldecir al pueblo de Israel y a provocarlos, diciéndoles que iba a terminar con ellos, incluso también se llevaba de calle las maldiciones para el Dios Todopoderoso. Y así estaban, ¿verdad? Como que lo oímos y sentimos feo, pero nos da miedo y no queremos. Así era la actitud de Saúl el rey, que estaba con su ejército y también de los soldados. Y en una de esas tardes, yo estoy parafraseando, si usted gusta leer todo el capítulo, que sería lo correcto, para que se dé cuenta cómo inició toda esta historia que yo le estoy relatando. David era un jovencito, un adolescente que el padre lo tenía ya por el campo, cuidando animales, cuidando ovejas, el ganado de la familia. Y un día lo manda a llamar para que vaya y haga este mandado. Llévale a tus hermanos esto y aquello, y ya le manda a los hermanos porque posiblemente pues ya tenían días de estar allí acampando. Cuando llega David, se puede percibir perfectamente bien cuál era la situación de la relación entre sus hermanos mayores y David, porque lo rechazaron, ¿verdad? Lo rechazó sobre todo el hermano mayor. ¿Qué vienes a hacer aquí? O sea, no le dijo, ¿quién te mandó? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué vienes a hacer aquí? Seguramente vienes a estarte burlando, así en pocas palabras, interpretándolo de una manera muy con el español nuestro. ¿Qué vienes a hacer? ¿Acaso te vienes tú a burlar? Etcétera, etcétera. Empezó a juzgarlo sin saber realmente cuál era la situación por la cual David había ido hasta el campamento. Claro que David se molestó, ¿verdad? ¿Cómo crees? Cuando en eso estaban ellos dos, estaban en esa discusión, sale Goliat y empieza a maldecir, como era su costumbre, y a desafiar al ejército israelí. Y eso llenó de coraje, de celo a David, siendo apenas un jovencito. Y eso pues provocó que él le dieran tanto coraje que estuviera insultando al pueblo de Israel, o sea, al ejército y a Dios, ¿verdad? Que eso no lo pudo tolerar él. Y a él no le importó su juventud, a lo mejor su físico, no sabemos cómo estaba, ¿verdad? Es un jovencito, por lo regular, pues apenas está en pleno desarrollo. A él eso no le preocupó. A él le preocupó el hecho de que saliera aquel gigante y empezara a provocar al ejército de Israel. Aquí podemos ver primeramente una situación que David tuvo que superar, que fue
el menosprecio y el rechazo. David sufrió el menosprecio de su hermano mayor, como ya lo comenté. Y muchos estudiosos de la palabra de Dios, teólogos, comentaristas bíblicos, dicen que pues a lo mejor no nada más el hermano mayor lo rechazaba, sino también él ya traía estas raíces de rechazo en toda la familia, ¿verdad? Porque si podemos recordar, cuando fue ungido por Dios, el padre, su padre Isaí no lo consideró. Él puso, llegó el profeta, mandado por Dios para ungir al futuro rey de Israel, después de que Saúl pecó, y puso en primera fila, como luego dice, ¿verdad?, a los hijos mayores. Aquí están. Pero Dios, hablándole al profeta, le dijo, ninguno de estos es. Y el profeta dijo, ¿cómo? Pues aquí están aparentemente todos. También para el profeta fue una sorpresa y por eso le preguntó al padre de David, ¿tienes otro hijo? Bueno, sí, dice, pero es un muchacho joven que cuida ya las ovejas, mándalo traer, ¿sí? O sea, podemos ver nosotros ese rechazo también. Algunos comentaristas dicen que posiblemente, pues a lo mejor este muchachito David era hijo de otra mujer, que a lo mejor el hermano mayor eran medios hermanos, no se sabe, ¿verdad? Pero lo que sí se sabe es que claramente expresaban su rechazo de una o de otra manera para David. Lo que sí sabemos y estamos completamente seguros sin ir a especular mucho y hablar con una seguridad es que cuando usted y yo tenemos un llamamiento de parte de Dios desde antes de ser concebidos en el vientre de nuestras madres, el enemigo ya sabe que usted y yo nacimos con un propósito y por supuesto va a cargar todo su arsenal para ir contra usted y contra mí desde que estamos niños. Por eso mucha gente cuando sufre tanto dice, ¿por qué he sufrido tanto y por qué Dios está tan distante de mí? No es que Dios esté distante, es que también en el entorno, en el hogar, en la familia donde usted y yo nacimos o crecimos, a lo mejor pues no se conoce nada de la palabra de Dios, desconocen lo que Dios tiene para la vida de cada uno de los miembros y eso es muy importante saberlo para poder estar listos en las acechanzas que el enemigo siempre va a estar allí merodeando para atacarnos. Y así fue el caso de David. Posiblemente todo ese rechazo, no posiblemente todo ese rechazo de la familia se debía a que él un día iba a ser ungido rey de Israel y además un hombre que todavía hoy seguimos recordando porque su corazón era semejante al de Dios, incluso con todos sus errores y horrores. Para Dios era de gran estima David. ¿Por qué? Porque cuando él se arrepentía lo hacía con un corazón sincero. Y ahorita le puedo decir que si usted y yo hemos tenido los peores pecados y que mucha gente le diga, no hombre, ¿cómo crees que Dios te va a perdonar? Pues sí, dígales, Dios me ha perdonado ya, porque su muerte en la cruz representa para mí el perdón de mis pecados. Y Dios va a ir transformándome cada día a imagen y semejanza de su Hijo Jesucristo. Así que nosotros tenemos que estar seguros que Dios cumple lo que Él promete, Dios hace su perfecta voluntad porque a usted y a mí nos hizo con un propósito. Si otros te menosprecian, recuerda que tu Padre Celestial siempre te valorará grandemente. Vamos a la primera de Samuel 17:33 al 37. Seguimos con la lectura de la palabra de Dios y dice de la siguiente manera, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo.
David estaba dando una muy buena razón para ir a enfrentar a Goliat, ese gigante, el cual, como le dije anteriormente, era un hombre muy alto, de una estatura impresionante, era un gigante prácticamente. Era un hombre entrenado para la guerra, era un hombre que, pues hasta cierto punto, yo me imagino que con solo verlo daba miedo, porque así lo mostraba el ejército de Israel, no se abalanzaba contra él aun y cuando salía a maldecir diariamente, a maldecirlos y a maldecir a Dios. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que antes de vencer a Goliat públicamente, David venció antes, tuvo luchas. Allí en ese contexto donde él, a lo mejor por el rechazo de su familia, a él le dieron la peor parte, por decir algo, ¿verdad? Ser el que cuidaba las ovejas, o sea, el patrimonio familiar, porque las ovejas, el ser ganadero de animales más grandes como las vacas, bueno, pues hasta cierto punto es un privilegio, pero en aquellos tiempos el ser pastor de ovejas, pues no crea que representaba alguien muy próspero o digno de ser alabado, ¿verdad? Pues una labor que nadie quería prácticamente, por los olores también que emanaban las ovejas. Entonces, pues este muchachito, todo el tiempo que estuvo cuidando las ovejas, fíjese cómo Dios allí en su entorno lo fue entrenando con animales que si usted y yo nos ponemos a pensar, yo me he puesto a pensar en este relato de la palabra de Dios, digo, qué tremendo el haberse enfrentado a osos, o sea, no se enfrentó a animales pequeños, ¿verdad? No dijo que a un coyote o a un lobo que en tamaño pues está mucho más pequeño que un león o que un oso, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo estaba entrenando, que rescatara las ovejas de estos animales. Y mire cómo Dios en nuestro entorno, muchas veces o la mayoría de las veces, usted y yo no entendemos cuando pasamos ciertas pruebas. Lo que hacemos es victimizarnos y no entender que Dios está detrás de todo propósito. La única manera para entrenarnos a usted y a mí de una manera efectiva es viviendo las cosas, experimentando todo aquello para que aprendamos a valorar todo eso. Mire, déjeme platicarle algo bien tremendo porque todo tiene un porqué. Por eso a mí me encanta esa parte de la Biblia que dice que a los que amamos a Dios, todo en la vida obra para bien. Está en Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas obrarán para bien nuestro. Yo durante un periodo de tiempo, estuve sin automóvil. Y créame lo que yo en otros tiempos decía, no, hombre, qué barbaridad. Andar sin automóvil es andar como con muletas. Yo lo llegué a expresar, no me da pena decírselo, ¿verdad? Porque esto es para testimonio. Entonces cuando somos sus hijos, dice la Biblia que Dios al que ama disciplina y al que toma por hijo lo corrige. Y a Dios no le servimos si nosotros estamos con estas actitudes, con estos pensamientos. Y no le voy a negar, fue mucho el tiempo que anduve yo sin vehículo. Claro, en mis trabajos, de una o de otra manera yo me trasladaba, porque Dios nunca te va a dejar. O sea, tuve que enfrentarme como David a osos, a leones, etcétera, etcétera. Y si yo le cuento ese testimonio de que cuando anduve sin coche, incluso a mí se me hacía extraño. Yo perdí un trabajo precisamente porque se requería que yo trajera mi coche para andar reporteando, ¿sí? Y pues bueno, no pude hacerlo y yo decía, ¿cómo es posible Dios? Yo sí llegué a cuestionar a Dios. No hace mucho, ¿para qué le voy a mentir? No hace mucho. Y sí llegamos a cuestionar a Dios por cuando estamos en medio de la prueba. Llegamos a preguntarnos, ¿y por qué esto? ¿Acaso Dios no me escucha? Podemos pensar algunas personas, otros no, ¿verdad? Otros simplemente dicen, no, pues ya Dios ya no me oyó, pues ya ni modo, esta va a ser mi destino. Si yo me pusiera a comentarle cada experiencia que yo pasé, que yo viví, digo, entiendo perfectamente lo que David le dijo. Yo me enfrenté a osos, me enfrenté a leones, ahora viene el gigante. Siempre que nosotros nos enfrentamos a pruebas en la vida que no estamos preparados, incluso con pruebas
que van a vencer nuestros propios gigantes. Para mí, uno de los gigantes tremendos que me ayudó a vencer Dios, o que Dios permitió que yo venciera, fue la arrogancia, fue el orgullo. ¿Por qué? Porque pues yo he sido lo voy a decir para vergüenza mía, ¿eh? Lo voy a decir como un testimonio. Yo me sentía, olvídese, porque pues aquí en donde yo vivo, pues yo trabajé toda mi vida en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio. Y como yo, y algún día iba a andar abordando el transporte público, ya fuera taxi o camiones de ruta, etcétera, ¿no? A mí se me hacía muy difícil, créamelo, créamelo. Yo decía, ¿cómo? Me da pena que si ya me vieron en la televisión, en los noticieros, ¿cómo voy a andar yo? No, qué vergüenza. Y a Dios no le servimos así. De verdad no le servimos. Y Dios no me bajó una ni dos rayitas, me bajó 10 rayitas. Dijo, tú no me vas a servir si sigues con esa arrogancia, el yo-yo. ¿Sí? Y ese fue el primer gigante que yo tuve que vencer. La arrogancia y el orgullo. Dios me humilló, me humilló. Y créalo que yo casi, de veras, casi estuve a punto de usar una muleta por el dolor de la ciática, le digo a las mujeres de mi grupo. Pero Dios no permitió eso, era nada más una prueba, a ver hasta dónde yo llegaba. O me frustraba y me amargaba, o seguía adelante confiando en ese Dios como lo hizo David. Y ese fue mi Goliat, ¿verdad? El orgullo, la soberbia. Y sobre todo con eso, al lograr vencer ese gigante de la soberbia y el orgullo, mi fe creció. El Señor es tan bueno que, ¿qué le puedo decir? Llegué casi, no, no llegué casi, llegué a llorar. Aquí los climas son muy extremos. Mucho calor o mucho frío, tremendo. Decía yo, ¿qué es esto, Señor? Si yo soy tu hija. No porque anduviera a la intemperie, pero de todas formas no es lo mismo traer tú tu coche, como yo estaba acostumbrada. Y todo eso me hizo reflexionar de quién es Dios, de cómo nos entrena. Y a mí no me da pena, porque yo sé que va a haber mucha gente que va a ver esta clase de otras partes del mundo, no nada más de mi país. Y quiero que sepas que si tú eres perseverante, si tú sigues confiando en ese Dios, que todo lo que permite en tu vida es por amor y por hacer cambios que te van a traer grandes beneficios y bendiciones para tu vida, créeme lo que va a ser una gran victoria. Yo ahora te puedo decir, le doy la gloria a Dios, la gloria a Dios. En su nombre doy gracias a Dios porque exactamente el vehículo que yo le pedí, me lo dio. Y déjame decirte que me sorprendió todavía más. Yo iba a comprar el vehículo del año y no es del año. Es del año que viene. ¿Sí? Del año que viene. Dirás, ¿tú cómo es esto? Sí, porque pues casi lo estoy adquiriendo casi a un poquito más de la mitad del año. Entonces ya están saliendo los nuevos coches del 2025. Entonces, Dios es bueno. ¿Qué te puedo decir? Este es testimonio grande, pero me costó lágrimas estar con Dios en una oración. ¿Qué me estás enseñando, Señor? ¿Qué me enseñas? ¿De qué me va a servir todo esto? Ahora puedo entender que de mucho me ha servido. Quitarme esa arrogancia de la cual Dios no se complace. Dice la Biblia que Dios resiste al soberbio y enaltece al humilde. Entonces, toda lucha que usted y yo estemos enfrentando, a lo mejor usted en este momento, créamelo, que si le quiere creer a Dios, hágalo con todo su corazón porque Dios es bueno, Dios es fiel. Entonces tenemos que enfrentar esos pequeños retos. Digo, yo creo, no sé, creo yo que ahora, pues sí, dices tú, ya tengo lo que en algún momento creí que no tenía, ¿verdad? Muy contenta, sí, pero le digo, Señor, como dijo Pablo, ahora entiendo por qué escribió Pablo, Señor, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Y así es como Dios nos quiere, no que dependamos de lo que tenemos, sino que dependamos
única y exclusivamente de Él, de su amor y de su poder. Entonces, antes de vencer David al Goliat públicamente, dijimos ya él había vencido otros obstáculos. ¿Para qué? Para defender David a las ovejas, que siquiera, pues, que ni siquiera eran de él. Sin embargo, pues él fue fiel en lo poco y Dios lo puso en mucho. Llegó a ser uno de los mejores reyes de Israel, con todos los defectos, con todos los errores que pudo haber tenido. Él fue uno de los extraordinarios reyes de Israel. Vamos a una lectura de la palabra de Dios. Está en Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo, déjeme decirle, aquí tengo a Lucas 16. Lucas 16. Déjeme ponerlo porque necesitamos saber. Lucas 16, versículos del 10 al 12. Vamos a darle lectura. Aquí 16 del 10 al 12. Dice la palabra, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién te confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién te dará lo que es tuyo? Aquí el Señor Jesucristo estaba diciendo, ¿verdad? Que nosotros teníamos que ser, en lo que Dios nos da en ese momento, darle gracias en todo y por todo. No nada más, pues ya tengo esto, gracias Señor porque me lo diste. No, yo le decía, hágase Padre tu santa voluntad, decía. Gracias. ¿Por qué, Señor? Me quitaste el dolor de la ciática y porque tengo 2 piernas buenas y sanas. Gracias, Señor. Gracias. Entonces tenemos que ser nosotros agradecidos y fieles en lo que Dios nos da. Y no ver nada más las carencias que tenemos en el momento, sino lo que tenemos y por lo cual no le damos gracias. Si tú y yo no enfrentamos los desafíos cuando son pequeños o privados, estos te harán mucho daño después. Entonces, tenemos que enfrentar esos pequeños retos que Dios nos pone. Vamos a la lectura primera de Samuel 17, versículos 38 al 40. Seguimos con la lectura de Samuel y dice de la siguiente manera. Es que le estoy moviendo a la Biblia para dar lectura al Nuevo Testamento. Y acuérdense que primera de Samuel 17 está en el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 17 del 38 al 40 dice de la siguiente manera. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? David dijo, yo no puedo caminar con esas vestiduras del rey, no eran para él. Cada quien tiene sus propias vestiduras, o sea, cada quien, tú vas a pasar, tú mi amiga, mi amigo, porque hay hombres también que ven estas clases aquí en el YouTube. Hay gente que vive las luchas de diferente, cada quien vamos a vivirlos de diferente manera y actuamos de manera diferente. Entonces yo no me puedo poner el vestido de otra persona para enfrentar mis luchas. A mí me resultó de una manera y a lo mejor a otras personas de otra. O sea, Dios nunca va a responder a todos de la misma manera. Hay que entenderlo, ¿verdad? Por eso David dijo con mucha sabiduría, no, dijo, yo nunca he andado con estas ropas, no puedo.
Así como Dios me mandó llamar, pues yo no voy a ir con las vestiduras que pueda portar, sino voy con el poder de Dios en mi vida. O sea, las armaduras y las armas del rey Saúl no le funcionaron a David, pues él tenía otro tipo de experiencia con otro tipo de herramientas. Primera de Corintios 12, versículos 4 al 7, dice que existen diferentes dones. Usted lo puede leer ahí en su casa. Dios nos ha dado dones y habilidades a todos y talentos, a todos, de una o de otra manera. Mis talentos no son los suyos ni viceversa. La iglesia es como un cuerpo y cada uno de nosotros somos una parte de ese cuerpo con un propósito y función diferente. Debemos de estar conectados a ese cuerpo para poder ejercitar los dones que Dios nos ha dado. Mis dones, Dios no los quita. Tú ya naces con tus talentos, con tus habilidades y esos dones, pero los vas a poner en práctica, los vas a ejercitar, los vas a desarrollar cuando estamos bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? Porque mis dones son un regalo de su gracia, no son para jactarme ni menospreciarme, porque ellos vienen de parte de Dios. Entonces, recordemos usar nuestros dones, talentos, habilidades. No podemos quedarnos sentados a llorar amargamente por lo que estamos atravesando. Tenemos que usar lo que Dios nos dio. Vamos a la primera de Samuel 17, versículos 45 y 46. 17. Seguimos en Samuel. Ahora vamos a los versículos 45. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué tremenda manifestación de fe del rey David. Todavía no era rey, un adolescente pequeño, pero ya con esa fe, bien, bien convencido de esa fe que él tenía por las pruebas que él había pasado. Que las pruebas que tú estás viviendo hoy en este día, que no te amarguen, que no te frustren, sino que te entrenen para lo que Dios tiene cada vez más y más. Dios es bueno, Dios es fiel y créelo, Él cumple. ¿Yo qué te puedo decir? Él a mí me ha dado tanto que no merezco nada, nada de lo que Él a mí me ha dado. A mí Jesucristo me ha dado mucho. Me ha dado el privilegio de poder acercarme a su trono confiadamente porque lo tengo como mi único y suficiente Salvador. Yo quisiera de veras que entendieras. Yo he pasado por muchas situaciones tremendas, al igual quizá que tú, a lo mejor tú más fuertes que yo, pero créemelo que en cualquiera que yo te pueda mencionar este día, en todas he visto la mano de Dios, he visto su enseñanza y te puedo decir que cada prueba en mi vida ha sido con un propósito para bien. Ahora entiendo por qué José el Soñador le dijo a sus hermanos que lo vendieron como esclavo cuando fueron a buscarlo, ya cuando él era el segundo del faraón en Egipto. Lo fueron a buscar para que les vendiera comida, sin saber que era su hermano al que ellos habían vendido como esclavo. Dijo, lo que ustedes tuvieron a mal, Dios lo tomó para bien. Y yo puedo decirte con todo conocimiento de causa, a mí, a Norma, cada una de las pruebas, por muy difíciles que éstas sean, me han dejado una gran enseñanza. Y ahorita yo te lo puedo decir, y que Dios es fiel, mis respetos. Dios es fiel. Él cumple su palabra.
no va a ser las cosas como tú y yo queramos. Dirás tú, bueno, ¿y cómo es que dice Norma que ella le pidió un carro de la marca, de las características que ella quería, si él no cumple? Bueno, es que a Dios le place. Hay cosas que Dios te va a conceder que te las va a dar. A lo mejor el color no, pero eso ya es risa, no es pasajero. Pero yo dije, Señor, yo te pido esto con todo mi corazón. Si tú lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y lo hizo, porque a él le plació. A él le plació. Y a él le place darte a ti lo que tú le estás pidiendo en tu corazón. Pero no lo hagas con un espíritu amargado o exigiéndole, porque quiero que sepas que tú y yo no somos absolutamente nada ni nadie para exigirle a Dios las cosas, sino humildad ante todo, como lo hizo David. Él se humillaba delante de Dios. Humíllate. Y de verdad, ¿cómo quisiera proyectarte esta fe? ¿No ha sido fácil? Yo ahorita te puedo mencionar, he pasado episodios muy duros en mi vida. Yo creo que uno de los más fuertes es la muerte de mi hijo. Pruebas tremendas que Dios me ha dado, que si no fuera por él, pues yo no estuviera aquí. Él me ha traído hablando de su palabra, me ha dado mucho. ¿Qué te puedo yo decir? Me ha dado mucho, bastante, más de lo que yo alguna vez hubiera soñado. Así que tú, ten plena confianza que si estás ahorita pasando por alguna circunstancia muy difícil, no te victimices. Las cosas pasan por algo. Siempre hay una raíz. Yo te estoy abriendo mi corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Mi otro carro lo robaron. Mi otro carro lo robaron. Dices tú, ¿y la aseguranza? No, hombre, ¿para qué te cuento? Ni siquiera me lo había, el banco ni siquiera me la había activado, la cobertura completa. Dije, Dios mío, me descapitalizaron para comprarme mi otro carro, pero Dios tenía un propósito. A mí Dios me lo regaló este otro, de una manera tan fácil que te puedo decir. Todos los pasos que yo llevé a cabo, lo que Él me indicaba, lo hice. Y aquí estamos, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Créele a Dios. ¿Qué gigantes tienes presentes en tu vida? ¿Qué desafíos tienes que pasar para seguir avanzando? En Mateo 17:20 Jesús te dice, ten fe, es como una semillita pequeña de mostaza. Se debe sembrar en tierra muy fértil y se va a regar con la palabra y personas que reflejan a Dios. Y se va pasando, tú puedes ir pasando el tiempo en su presencia, en la oración. Aún así, aunque esa semillita parece ser que no das ni 3 cacahuates por esa semillita, créelo que un día va a florecer porque tú estás depositando en Jesús toda tu confianza, toda tu fe. No confianza, fe. Y esto en alguna vez va a traer un fruto mucho más grande. ¿Qué mejor tierra para sembrar tu semilla que la semilla de la fe? En temporadas de desafío. Es esta nuestra mayor arma para atravesar situaciones muy adversas y temporadas de desierto. La fe no solo trae su fruto prometido, también nos capacita durante el proceso para seguir adelante. Recuerda quién está contigo, cómo Dios te ha acompañado en cada paso del camino. De verdad, no te conozco, no sé quién seas, porque estos medios de comunicación tienen esa bendición tan grande de tener un alcance que yo como comunicadora nunca soñé que fuera a ver este tipo de comunicación. Mi carrera empezó en radio y televisión hasta hace 9 años y medio, que fue cuando yo abandoné la televisión. Seguí con radio, pero ahorita yo ya puedo hacer
un balance. Digo, qué maravilla ahorita lo de las redes sociales, como YouTube, como otras redes, como otros medios de comunicación que tienen un alcance que de verdad yo nunca me imaginé que fueran a existir. Por eso yo quisiera de verdad con todo mi corazón decirte que Dios es bueno, que Dios es real y que es cuestión de que tú no te desesperes, sino que sigas orando, sigas confiando en que el Señor va a hacer las cosas como Él le plazca. Y Dios siempre quiere cosas muy buenas para sus hijos. Te lo digo por experiencia. No estamos solos. Yo soy una mujer soltera. No estamos solos. Siempre tenemos al mejor, que es nuestro Padre amado, el cual tiene cuidado. Y a Él le duele cuando tú estás atravesando esa prueba. Créelo, que a Él le duele, pero es necesario, como cuando disciplinamos a nuestros pequeños, que de plano ya no hicieron caso, que tenemos que darles la corrección con la vara, darles sus nalgadas, como decimos acá en mi país y en mi tierra. Nos duele pegarles a nuestros niños, aunque sea con la varita de la corrección, pero créelo que la vara dada al hijo en su tiempo le va a traer bendición. Así que Dios cuando nos disciplina es porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Que tu fe no desista. Dios es bueno y tenemos al mejor, el Espíritu Santo contigo, y tenemos a nuestro máximo y sumo sacerdote, Jesucristo, el Rey de nuestra vida, el que dio su vida, el que no escatimó ni aún que fue a la muerte de esa manera tan cruel y tan perversa, por darnos abundante vida y vida en abundancia. Valga la repetición y la redundancia. Vida abundante y en la abundancia. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él te va a responder. No te desesperes. Dios te bendiga y vamos a seguir con esta serie. ¿De acuerdo?